término que a mí me gusta mucho y voy a hacer bastante hincapié en él, y vais a ver que es un poco lo que va debajo de casi todo lo que os vamos a contar hoy. Hay un concepto que viene arrastrado desde hace tiempo, un término que viene arrastrado desde hace tiempo y que pretendo, por lo que vamos a ver hoy, que pretendo que lo rompáis un poco, y es la palabra virtual. ¿Alguien sabe lo que significa virtual? ¿Alguien se atreve a tirarse a la piscina? ¿Qué es lo virtual? La Real Academia, virtual es lo que tiene potencia de ser, es decir, lo que puede llegar a ser. Evidentemente de la definición se deduce que lo que tiene potencia de ser todavía no es. Dentro de nuestro trabajo de investigación en el estudio, y en especial que yo estoy desarrollando bajo la dirección de Luis y Alfredo Rubio, una de mis peleas fundamentales es desterrar el término virtual y sustituirlo por digital. Lo digital ya es ahora mismo, y vamos a entrar un poco a ver ver por qué. La serie se llama Realidad Aumentada como estrategia de intervención en el espacio urbano y está montada especialmente para el trabajo que estáis haciendo vosotros ahora alrededor del entorno de la Casa de la Moneda y en colaboración con la Escuela de Cádiz. Como contexto, vamos a trabajar nosotros alrededor de la sociedad de la información. ¿Vale? La sociedad de la información, haciendo una reducción bastante fuerte, ¿qué podemos considerar que es? ¿Por qué tiene para nosotros valor la sociedad de la información? La sociedad de la información es un sector, es una situación que se da en la contemporaneidad y que comprende a una serie de personas, una serie de dinámicas y una serie de cambios en la forma de ser y de estar en el mundo, y que tiene una serie de implicaciones, ¿vale? Para mí, como arquitecto, la implicación de las más fuertes que tiene ahora mismo la sociedad de la información es la ruptura que hay en el espacio y en el tiempo de las personas, ¿vale? Son dos de las condiciones fundamentales de nuestra cotidianidad, de nuestro habitar. ¿Por qué rompe la sociedad de la información el espacio y el tiempo? Fundamentalmente rompe el espacio porque en el momento que nosotros estamos dentro de la sociedad de la información, una de las condiciones fundamentales para estar o para ser sociedad de la información en un momento dado es estar conectado a la red. En el momento que nosotros estamos conectados, ya no solo estamos en nuestra localización física, sino que ya estamos disponibles para establecer relaciones de comunicación con personas prácticamente en cualquier parte del planeta que estén conectados a la red. No sé si me seguís. Cualquiera nos puede mandar un mensaje del móvil si nosotros tenemos el móvil encendido. Eso es comunicación, eso es estar en contacto con nosotros, eso es estar cerca espacialmente de nosotros. Nosotros podemos elegir al mismo tiempo leer un correo electrónico en el momento que nos llega o 10 minutos después y contestarlo y establecer relaciones de comunicación alargadas en el tiempo, y podemos recuperar correos antiguos y podemos contestar a un correo en un momento determinado o 10 días después, o volver a contestar a uno que recibimos hace 2 días. Eso es una ruptura del espacio y del tiempo, y eso es fundamental. El desarrollo de la tecnología también es muy importante, y es una de las bases del avance de la sociedad de la información. Moore fue un especialista en informática que le estaban haciendo una entrevista, creo que fue en el 69, y le pidieron un pronóstico sobre la tecnología, y cogió y dijo: la tecnología informática va a avanzar a un ritmo en el que el número de transistores, creo que venía a decir la versión original, que decía el número de transistores disponibles a un determinado coste se va a duplicar cada año. Después ha sufrido variaciones, ¿vale?, la ley de Moore, pero desde el 69 la ley de Moore se ha venido cumpliendo. Habréis visto que el iPad 2 se ha lanzado hace muy poco, ¿verdad? Llega el 25 de marzo aquí a España, mañana está en Estados Unidos. El iPad 2 tiene una velocidad, comparado con el iPad 1, que es el doble de velocidad de proceso y 9 veces más rápido en proceso de gráficos, de lo que nosotros vemos, que es fundamentalmente el iPad. El iPad 1 se lanzó en enero del año pasado, hace menos de año y medio, y la nueva versión ya tiene el doble de velocidad. ¿Os imagináis que los coches en un año duplicaran su velocidad? Estaríamos hablando de velocidades estratosféricas, ¿verdad?
La brecha digital. La brecha digital es un concepto que se deriva de la sociedad de la información y que es fundamental que entendáis que no se deriva de una localización geográfica. La brecha digital no es entre nosotros y los países en vías de desarrollo, no es entre nosotros y el tercer mundo, no. La brecha digital está entre nosotros, que usamos la tecnología y estamos dentro de la sociedad de la información, y la persona que está sentada a nuestro lado en la parada de autobús, que no sabe mandar un mensaje con el teléfono móvil. Es una cuestión puramente de uso. ¿Qué es la sociedad red? La sociedad red es una construcción que ahora mismo está en análisis, que basa desde la sociedad de la información sus dinámicas en la información. Ya no estamos hablando ni siquiera de intercambio de dinero, ni de intercambio de bienes materiales, ni de intercambio de tecnología física. Estamos hablando de pura información, puro conocimiento, que es global. Se basa en la ruptura de las dinámicas espaciotemporales para entender el mundo como un solo sitio, y que además está permanentemente conectada a la red. La sociedad de la información, para mí tiene una cita, ahora tenía que haber puesto la fuente al principio, es de Dijo, el fundador de Visa, ¿vale? Fijaos, estamos hablando de una persona con una inteligencia bastante interesante, ¿no? Que hace una cita un poquito más elaborada y un poquito más bonita, os la he resumido porque era un párrafo muy largo. Cuando el ruido, y el ruido aquí lo tenéis que entender como lo que nosotros vemos alrededor, como la información que aparece en esos vídeos tan chulos que habéis estado haciendo de los entornos en los que estáis trabajando. Cuando todo eso se ve de golpe, cuando estamos viendo la cotidianeidad en estado crudo, en estado puro, lo que vemos es ruido, es mucho jaleo, y muchos lo habéis estado percibiendo. Sonidos, voces, pisadas, luces, sombras, contrastes, gente moviéndose, el transcurso del día, los árboles vibran con el aire, todo eso es ruido, todo eso es información en estado puro. Cuando el ruido pasa por un patrón cognitivo, cuando comprendemos qué es lo que está haciendo ese ruido, se convierte en datos. Cuando a los datos, les damos una coherencia, ¿vale? Les damos un sentido y establecemos relaciones entre ellos, esos datos, que en sí no significan nada, empiezan a convertirse en información. Cuando empezamos a tener partículas de información y empezamos a usarlas para tomar decisiones y que esas decisiones conlleven acciones por nuestra parte, es cuando la información se está transformando en conocimiento. Si empezamos a unir partículas de conocimiento y ese conocimiento nos da la capacidad de anticipar, ya no de decidir, es decir, ya no de actuar frente a una reacción, frente a una situación, sino de anticipar cosas que pueden pasar, juzgar los acontecimientos o las consecuencias de esas acciones que tienen que venir, y además actuar en base a ello, es cuando el conocimiento se transforma en comprensión. Cuando la comprensión se une a propósitos, a éticas y a principios, y aquí es donde entra realmente la parte potente de todo esto, el conocimiento se transforma en sabiduría. Es diáfana de lógica la evolución. Estamos pasando de la realidad en estado puro a la sabiduría, que podríamos asociar con un concepto perfectamente de paz espiritual, de armonía con el mundo y de control de todas las situaciones de las que estamos hablando. Si alguien tiene alguna duda, por favor, podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Esto no es dogma de fe. Hay un tema. Los datos, muchos datos, pueden anular la información. No tiene nada que ver, está bien el proceso. Pero cuando yo añadiría selección datos por coherencia más relación, información, porque los datos, hay muchos datos
son Claro, es que interferencias. la selección es lo que produce coherencia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no es datos por datos. Es decir, la coherencia de los datos es cuando tú, del ruido, de la cuantificación del ruido, el patrón cognitivo es la cuantificación, es el filtrado y es el orden, Sí, entonces al empezamos final, a verlo. antes hay un filtrado de datos, que tal vez entre datos e información habría que filtrado de datos y en el sentido interferencias, porque los datos hay datos, muchos datos, sí, bueno, pero yo creo que ese es esa es la referencia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tecnologías. Os voy a contar muy brevemente en base a qué vamos a estar trabajando hoy. La informática. ¿Alguien sabe decir qué es la informática? Proceso de la información mediante soportes electrónicos. Simplemente. No es otra cosa. Datos, información, cosas que pasan, que se cuantifican, que las telecomunicaciones sean bidireccionales. Las telecomunicaciones unidireccionales cada vez tienen menos sentido. ¿Alguien sabe decirme un ejemplo de telecomunicación unidireccional? Bueno. Miniaturización. La reducción del tamaño de los dispositivos. ¿Os acordáis? No sé si alguno lo habéis visto. El tamaño de los móviles allá por el 2000. ¿Os acordáis? No he nacido. Prácticamente. Nosotros sí, ¿verdad, Rafael? Eso que llamábamos ladrillo. Había gente que llevaba los móviles en el coche. O sea, perdón, los primeros móviles se llevaban en el coche, porque no se podían llevar a mano. No se podían llevar personalmente. Georreferenciación. Y aquí hay una pequeña aparente contradicción con una base de la que os estaba hablando antes, de la ruptura del espacio y del tiempo. La georreferenciación se basa en la localización de un objeto en un sistema espacio-temporal. Decíamos, oye, pero si antes estábamos hablando de que la sociedad de la información plantea la ruptura en el espacio y el tiempo. Sí, y ahora va la georreferenciación y te localiza, te hiperlocaliza. Y la web semántica. Y aquí entro a recordaros un tema que me parece que todavía no estáis exprimiendo. Estáis haciendo un trabajo bastante importante con el soporte de la web del curso, ¿vale? A ver si conseguimos que dejen de llamarlo blog. Porque estáis usando etiquetas, ¿verdad? ¿Sabéis en qué se basa la web semántica? La web semántica se basa en un concepto muy inteligente. ¿Sabéis en qué se basa parte de la inteligencia de las personas o de la capacidad de las personas de movimiento en el mundo? En la memoria, en la capacidad de aprender y en la capacidad de ir acumulando conocimiento y ir siendo capaz, como veíamos antes, de que ese conocimiento nos dé la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Pues la web semántica simplemente es el intento, y un intento cada vez más potente, de darle esa capacidad a la propia web, a la red como una entidad que evidentemente, y no se me va a ocurrir decir que es una entidad inteligente, pero cada vez tiene más capacidad de intentar facilitarnos la comprensión de lo que pasa. ¿Por qué? Porque superpone, y aquí hay tres palabras bastante gordas, metadatos, significantes y relacionales. Si nosotros subimos una página web que ponga la palabra rojo dentro, y ya está, ningún buscador sabe qué es eso. ¿Sabéis cómo se entera? Se entera si otra página asocia esa palabra rojo a una imagen roja. Si nosotros no lo hacemos, no se entera que rojo significa rojo. ¿Y nosotros por qué lo sabemos? Porque lo hemos aprendido, ¿verdad? Pues la superposición de ese significado, la superposición de metadatos. Metadatos son otro contenido complementario que se le da a la web, y vosotros habéis estado trabajando con etiquetas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice a la web cuando vosotros etiquetáis las cosas que subís a la web con vuestro nombre? Se le dice a la web, esa entrada es de esa persona. Se le está añadiendo un componente significante. ¿Me seguís? Si además se le añade otra etiqueta, que es P2 contextos,
se le está añadiendo un componente significante y un componente relacional. ¿Por qué? Porque cuando todas las entradas tienen la etiqueta P2 contextos y cada una de vuestras etiquetas tiene vuestro nombre, la etiqueta de vuestro nombre tiene un componente significante y la etiqueta P2 contextos tiene un componente que os relaciona a todos. Y es lo mismo, un metadato. En informática se llama así. Esa etiqueta es un metadato. ¿Por qué? Porque está más allá de los datos. Los datos son cada una de vuestras entradas. Esta es la base con la que vamos a trabajar.